En la madrugada del 17 de marzo de 1950, los vecinos de la calle del Tostado en Ávila escucharon los gritos. No eran gritos de dolor ni de miedo común, eran gritos de algo peor, de alguien que comprende que no hay escape posible. La familia Montero había intentado abandonar su casa antes del amanecer. Cargaron lo esencial en un carro tirado por mulas. El padre, Esteban Montero, un hombre fuerte de 42 años que había sobrevivido a la guerra, salió primero con su esposa Carmen. Detrás venían sus 3 hijos. La puerta principal estaba abierta. El aire de la noche entraba fresco desde la calle, pero cuando Esteban cruzó el umbral, su pie derecho simplemente no tocó el suelo del otro lado. Según el testimonio del vecino Jacinto Ruiz, quien observaba desde su ventana, el hombre pareció quedar suspendido un instante en el marco de la puerta, como si una mano invisible lo sostuviera por la espalda. Luego fue arrastrado hacia adentro con una violencia antinatural. Su cuerpo desapareció en la oscuridad de la casa como si lo hubieran tragado. Carmen gritó e intentó seguirlo. Tampoco pudo salir. Los niños corrieron hacia la puerta trasera. Esa noche, los vecinos escucharon los pasos desesperados dentro de la casa, golpes contra las paredes, súplicas que se volvieron alaridos y luego, cerca del alba, silencio. Cuando el padre Domingo y 2 guardias civiles forzaron la entrada al día siguiente, encontraron a la familia Montero sentada alrededor de la mesa del comedor. Los 5 inmóviles, los ojos abiertos, fijos en la nada. No había marcas de violencia, no había explicación médica, pero en sus rostros permanecía grabada una expresión que ninguno de los presentes pudo olvidar jamás: terror absoluto y comprensión. Comprensión de que la casa nunca los dejaría ir. Ávila en 1950 era una ciudad de piedras antiguas y silencios pesados. La guerra civil había terminado hacía 11 años, pero sus heridas seguían abiertas. Las calles olían a humedad, a pan escaso y a incienso de iglesias que nunca cerraban. La gente caminaba con la cabeza baja, trabajaba sin hablar, rezaba por costumbre más que por fe. El hambre todavía visitaba muchas casas. El miedo a lo desconocido, al Unuyishu, vivía en cada esquina. En ese contexto de supervivencia silenciosa, había lugares que la gente simplemente evitaba, no por superstición declarada, sino por un instinto más profundo. La casa del número 14, en la calle del Tostado, era uno de esos lugares. Una construcción de 2 plantas, muros de piedra oscura, ventanas pequeñas siempre cerradas. No destacaba por su arquitectura, no tenía historia conocida de crímenes o tragedias. Simplemente estaba allí, y la gente prefería caminar por la acera opuesta. Los ancianos no hablaban de ella, los niños no jugaban cerca. Cuando alguien preguntaba por qué, la respuesta era siempre la misma: es mejor no preguntar. En una España donde el catolicismo lo dominaba todo, donde cada hogar tenía su crucifijo y cada enfermedad se trataba primero con agua bendita, esta casa existía en un espacio aparte, como si la fe misma prefiriera no acercarse demasiado. Nadie recordaba exactamente cuándo comenzó esta evitación. Algunos decían que desde antes de la guerra, otros juraban que la casa había estado vacía desde que tenían memoria, pero los registros municipales contaban otra historia. La casa había tenido inquilinos, muchos, demasiados, para una propiedad que nadie parecía querer, y todos compartían algo en común: nunca se mudaban por voluntad propia. Cuéntame en los comentarios de qué país y ciudad estás viendo esta historia. Cuéntame también si en tu región existe alguna leyenda local para que cuente al mundo tu historia de terror. Y si crees en el mundo sobrenatural, suscríbete aquí al canal para que juntos podamos fortalecer
esta corriente contra el mundo maligno, porque lo que sucedió en la calle del Tostado no fue una leyenda. Fue documentado, investigado y luego ocultado. Los archivos parroquiales lo registran, los testimonios existen, aunque pocos se atreven a hablar. Y la casa, esa maldita casa, sigue en pie esperando. La historia verdadera de la casa comienza en 1891, cuando fue construida por un comerciante de telas llamado Urbano Salazar. Los planos originales se conservan en el archivo municipal, una vivienda sencilla, funcional, sin peculiaridades arquitectónicas. Salazar vivió allí con su esposa durante 3 años. En 1894, ambos intentaron venderla y mudarse a Madrid. La razón oficial fue mejores oportunidades de negocio. La razón verdadera quedó escrita en una carta que Urbano envió a su hermano, carta que fue encontrada décadas después entre documentos olvidados. Hermano, esta casa no quiere que nos vayamos. Sé que suena a locura de viejo, pero te juro por la Virgen que es verdad. Cada vez que empacamos para partir, algo sucede. La primera vez, mi esposa cayó enferma de fiebre inexplicable. Los médicos no encontraron causa. En cuanto decidimos quedarnos una semana más, saunó en Oros. La segunda vez, el carro que contraté para la mudanza perdió una rueda justo frente a nuestra puerta. La tercera vez, desperté en mitad de la noche con la certeza absoluta de que si cruzaba esa puerta con intención de no volver, algo terrible me esperaba al otro lado. No puedo explicarlo mejor. Es como si la casa nos observara, como si supiera. Urbano y su esposa finalmente abandonaron la casa, mas no vivos. El 23 de agosto de 1894, ambos fueron encontrados muertos en su dormitorio. Causas naturales, dictaminó el médico forense. Aunque ambos tenían poco más de 40 años y gozaban de buena salud, el detalle perturbador fueron descubiertos porque llevaban 4 días sin salir. Los vecinos se preocuparon. La puerta estaba cerrada desde dentro. Cuando finalmente entraron, encontraron comida preparada en la mesa, maletas a medio hacer en el pasillo y los cuerpos en la cama, como si simplemente hubieran decidido dormir y nunca despertar. La casa quedó vacía 2 años. Luego fue alquilada a una familia de zapateros. Los Fernández duraron 8 meses. No murieron, pero la señora Fernández fue internada en un sanatorio mental tras intentar saltar por la ventana del segundo piso, gritando que la casa no la soltaba. Su esposo declaró ante el alcalde que habían intentado mudarse 3 veces. Cada intento terminó en accidentes, enfermedades súbitas o, en el último caso, en el hallazgo de su hijo menor, atrapado dentro de un armario que, según Hueló, se cerró solo y no lo dejaba salir. Aunque gritara, entre 1895 y 1920, 8 familias habitaron la casa, ninguna por más de 2 años. Los patrones se repetían intentos de mudanza seguidos de impedimentos inexplicables, enfermedades que aparecían y desaparecían, accidentes domésticos cada vez más graves. Un hombre perdió 3 dedos cuando una puerta se cerró sobre su mano mientras intentaba sacar sus pertenencias. Una mujer quedó ciega temporalmente, sin causa médica, el día que contrató un carromato para mudarse. Un niño cayó por las escaleras y quedó en coma 3 semanas. Todos los incidentes ocurrían cuando la intención de abandonar la casa era clara, pero lo más perturbador no eran los accidentes, era el patrón que comenzó a emerger en los testimonios de quienes vivieron allí. Todos, absolutamente todos, reportaron la misma sensación en sus últimos días
en la casa han la certeza de ser observados. No por ojos humanos, por algo que habitaba en los espacios entre las habitaciones, en los rincones donde la luz no llegaba completamente, en el silencio que se hacía demasiado denso después de medianoche. Varios inquilinos mencionaron sueños recurrentes. Siempre el mismo Ann caminaban hacia la puerta principal para salir, pero al cruzar el umbral, sus pies no encontraban el suelo de la calle. En su lugar había oscuridad, una oscuridad que tiraba de ellos hacia abajo, hacia adentro, hacia algo que esperaba. Para 1920, la casa ganó su reputación silenciosa. Los propietarios tuvieron dificultades para alquilarla. Las familias desesperadas, aquellas sin opciones, eran las únicas que aceptaban vivir allí, y todas terminaban huyendo o intentándolo. El padre Gregorio, párroco de San Vicente, durante esos años bendijo la casa en 1923, tras la súplica de una inquilina que juraba escuchar pasos en el desván cuando nadie estaba arriba. El padre entró con agua bendita, crucifijo y oraciones. Roció cada habitación, pero al llegar a la puerta principal, sucedió algo que él nunca explicó completamente a sus superiores. En su diario personal, encontrado tras su muerte, escribió: «Aun cuando rocié el umbral con agua bendita, sentí una resistencia, como si algo empujara el agua de regreso, como si la casa rechazara la bendición. Y por un momento, juro ante Dios, que sentí que no era la casa la que necesitaba bendición, sino algo dentro de ella que no quería ser molestado». La casa permaneció ocupada intermitentemente durante los años 30. La guerra civil la dejó vacía. Nadie sabe exactamente qué sucedió entre 1936 y 1939, pero hay registros de que soldados nacionalistas la usaron brevemente como puesto de observación. De los 5 hombres asignados allí, 2 desertaron sin explicación. Uno se suicidó y los otros 2 fueron trasladados tras reportes de comportamiento errático. En 1945, la casa fue comprada por un especulador inmobiliario de Madrid que desconocía su historia. La renovó superficialmente y la puso en alquiler. La familia Montero la ocupó en 1947. Necesitaban espacio. El precio era increíblemente bajo. Parecía una bendición. Durante 3 años, todo pareció normal. Los Montero trabajaban. Los niños crecían, la vida seguía. Pero en marzo de 1950, Esteban Montero recibió una oferta de empleo en Salamanca. Buen salario, un mejor futuro. Decidieron mudarse. Y entonces, la casa despertó. Los primeros intentos de mudanza de los Montero fueron sutiles en su resistencia. El 3 de marzo, Esteban contrató un camión para transportar sus muebles. El vehículo sufrió una avería del motor exactamente frente a la casa. El mecánico, un hombre con 30 años de experiencia, no encontró explicación. El motor simplemente no encendía. Lo remolcaron 20 metros calle abajo y funcionó perfectamente. El 7 de marzo, Carmen comenzó a empacar la vajilla familiar. Esa noche, su hija menor, Lucía, de 7 años, tuvo fiebre alta, 40 grados, sin causa aparente. El médico del pueblo no entendía. Le recetó reposo. A la mañana siguiente, cuando Carmen decidió posponer el empaque, la fiebre desapareció. Lucía desayunó normalmente, jugó en el patio. No quedó rastro de enfermedad. El 10 de marzo, intentaron nuevamente. Esteban y su hijo mayor, Rafael, de 14 años, comenzaron a bajar los baúles por las escaleras. En el tercer baúl, Rafael sintió que algo tiraba del otro extremo, no hacia arriba, para equilibrar el peso hacia dentro de la casa. Su padre también lo sintió, una fuerza que resistía cada paso
hacia la puerta, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, viscoso. Llegaron al rellano exhaustos, sudando, aunque el baúl no era especialmente pesado. Cuando lo soltaron para descansar, el baúl rodó por sí solo, escaleras arriba, lentamente, sin tropezar, como si alguien invisible lo empujara de regreso a su lugar. Rafael recuerda que su padre lo miró con ojos que nunca había visto antes, ojos de hombre que comienza a comprender que está frente a algo que no debería existir. Esa noche, la familia cenó en silencio. Nadie mencionó lo del baúl, pero todos lo habían visto. Carmen rompió el silencio. Quizás deberíamos quedarnos un tiempo más, asegurarnos de que es el momento correcto. Ana Esteban no respondió de inmediato. Miraba su plato. Luego dijo algo que su esposa recordaría hasta su último día. Ann, no creo que tengamos opción. El 12 de marzo, los ruidos comenzaron. No eran golpes violentos ni gritos espectrales. Eran pasos que subían las escaleras cuando todos estaban en la planta baja. Pasos que recorrían el pasillo superior cuando todos dormían abajo. Pasos que se detenían exactamente frente a las puertas de los dormitorios y esperaban, solo esperaban. Los niños dejaron de dormir bien. El pequeño Miguel Gisincuau Us insistía en que alguien se sentaba en el borde de su cama cada noche. Cuando sus padres iban a comprobarlo, encontraban la marca de un peso en el colchón. Una depresión clara, como si un cuerpo invisible acabara de levantarse. El 14 de marzo, Esteban tomó una decisión. Irían a Salamanca sin llevarse nada, solo la ropa puesta. Abandonarían los muebles, los recuerdos, todo. Saldrían caminando y no mirarían atrás. Carmen estuvo de acuerdo. La casa podía quedarse con sus pertenencias. Ellos solo querían irse. Esa noche, la casa respondió. Las puertas comenzaron a cerrarse solas, no de golpe, lentamente, una por una. La puerta de la cocina, la del salón, las de los dormitorios. El sonido de los pestillos al correrse llenaba la casa. Esteban intentó abrir la puerta de su habitación. Estaba cerrada, no con llave. Simplemente no se movía, como si el marco y la puerta se hubieran fundido en una sola pieza de madera sólida. Pasaron la noche en el pasillo los 5 juntos, escuchando cómo la casa respiraba a su alrededor. No era imaginación, era un sonido real, un leve silbido que venía de las paredes, como si el aire entrara y saliera de los muros mismos, y con cada exhalación el aire se volvía más frío. Al amanecer del 15 de marzo, las puertas estaban abiertas nuevamente, como si nada hubiera pasado. Pero en la mesa del comedor, donde nadie había estado esa noche, encontraron algo. Los documentos de la casa, el contrato de alquiler, los papeles del trabajo en Salamanca, todos apilados cuidadosamente, y sobre ellos, escrito con ceniza, una sola palabra: Ann, no. Carmen lloró, no de miedo, de comprensión. Comprendió que la casa no era simplemente un edificio, era algo vivo, algo consciente, algo que había decidido que ellos le pertenecían. Esteban se negó a aceptarlo. El 16 de marzo tomó un hacha y comenzó a romper la puerta trasera. Si la casa no los dejaba salir por las puertas, haría un agujero en la maldita pared. Golpeó la madera con furia, con desesperación, con la rabia de un hombre que ve a su familia atrapada. La madera se astillaba, el agujero crecía. Esteban podía ver la calle del otro lado. Podía ver la luz del día, libertad a solo unos golpes de distancia. Dio el último hachazo. La puerta cedió. El agujero era suficiente para pasar. Intentó cruzar su cuerpo. Pasó por el agujero, pero algo lo detuvo. No era físico, era
peor. Era la certeza absoluta, visceral, de que si salía por ese agujero, algo terrible le sucedería a su familia. No sabía cómo lo sabía, simplemente lo sabía. Como se sabe que el fuego quema, sin necesidad de tocarlo. Retrocedió en el hacha, cayó de sus manos, se sentó en el suelo y por primera vez desde la guerra, Esteban Montero lloró. Esa noche decidieron hacer un último intento. Huirían, no se esconderían. Saldrían por la puerta principal como cualquier familia normal que abandona su hogar. Lo harían juntos, y si algo los esperaba al otro lado, lo enfrentarían juntos. Prepararon lo mínimo, una muda de ropa, un poco de dinero nada más. Se tomaron de las manos, formando una cadena. Esteban adelante, Carmen detrás. Los tres niños, siguiendo, rezaron una oración. Esteban abrió la puerta. La calle del Tostado estaba allí, tan tranquila, normal. La luz de las farolas iluminaba las piedras del pavimento. El aire fresco de marzo entraba por la puerta. No había nada amenazante, solo una calle común de una ciudad antigua. Esteban puso un pie fuera del umbral, y allí fue cuando todo se desmoronó. El padre Domingo recibió el aviso al mediodía del 17 de marzo. Los vecinos estaban alterados. Los gritos de la noche anterior habían despertado a media calle. Nadie se atrevió a intervenir. Aún conocían la casa. Sabían que era mejor no acercarse, pero con la luz del día, la preocupación venció al miedo. El padre era un hombre de 50 años, curtido por la posguerra, pragmático en su fe. No creía en demonios bajo cada piedra. Había visto suficiente maldad humana durante la guerra como para saber que los hombres no necesitaban ayuda del infierno para cometer atrocidades. Pero también era prudente. Ávila era una ciudad antigua, y las ciudades antiguas guardan cosas que la razón moderna prefiere ignorar. Llegó acompañado del sargento Pascual Moreno y el guardia civil, Tomás Ruizán. Tocaron la puerta en silencio. Volvieron a tocar. A nada en el sargento probó el picaporte. La puerta se dio con facilidad. No estaba cerrada con llave, simplemente cerrada. El interior de la casa estaba oscuro, a pesar de ser mediodía. Las contraventanas cerradas bloqueaban la luz. Pero había algo más en el aire. Dentro era diferente, más denso, más frío, como el aire de una bodega profunda donde nunca llega el sol. Llamaron a la familia. Sus voces sonaban amortiguadas, como si las paredes absorbieran el sonido. Recorrieron la planta baja. La cocina estaba ordenada, el salón impecable. Todo en su lugar, demasiado ordenado para una familia con 3 niños. Subieron las escaleras. Cada peldaño crujía bajo sus pies, pero el sonido parecía no propagarse, como si la casa lo tragara antes de que pudiera escapar. En el rellano superior, el padre Domingo se detuvo. Sintió algo, una presencia. No podía describirlo mejor. Era como estar en una habitación y de repente saber que alguien más ha entrado, aunque no lo hayas visto ni oído. El sargento abrió la puerta del dormitorio principal, vacío en las camas hechas. Todo en orden. El siguiente dormitorio, vacío también. El tercero igual. ¿Dónde estaban? Fue el guardia Tomás quien los encontró en el comedor de la planta baja. Los 5 miembros de la familia Montero sentados alrededor de la mesa, en silencio, inmóviles, en los ojos abiertos. El sargento se acercó primero al señor Montero sin respuesta. Le tocó el hombro. El cuerpo estaba frío, no rígido, simplemente frío, como si la vida se hubiera retirado hacía horas, pero la muerte no hubiera llegado aún a reclamarlo. Carmen Montero miraba al frente. Sus ojos abiertos reflejaban la luz mortecina que entraba por las rendijas de las contraventanas, pero no había vida en ellos.
Los niños tampoco respondían, sentados correctamente, las manos sobre el regazo, como en una cena familiar que nunca comenzó. El padre Domingo comenzó a rezar el rosario entre sus dedos. Las palabras salían mecánicas, entrenadas por años de repetición, pero sentía que no llegaban a ningún lado, como si las oraciones rebotaran contra un muro invisible y cayeran al suelo sin ser escuchadas. El médico llegó media hora después. Doctor Fermín Alcázar, hombre de ciencia, escéptico por naturaleza, examinó los cuerpos. Temperatura baja, pulso ausente, respiración imperceptible. Técnicamente, muertos, pero algo estaba mal. Los cuerpos no mostraban lividez cadavérica. La sangre no se había asentado en las partes bajas. Era como si hubieran muerto hacía segundos, no horas. Intentaron moverlos, llevarlos al hospital. Cuando el sargento y el guardia levantaron a Esteban de la silla, sintieron resistencia. No pesó normal. Era como si algo invisible sostuviera al hombre desde abajo. Tiraron con más fuerza. El cuerpo cedió súbitamente, casi haciéndolos caer. Pero en el momento en que cruzaron el umbral del comedor hacia el pasillo, los brazos de Esteban se movieron. No era un movimiento reflejo, era deliberado. Las manos se aferraron a los marcos de la puerta. Los dedos se hundieron en la madera con fuerza antinatural. El sargento gritó: los dedos de Esteban no deberían poder hacer eso. No con esa fuerza, no estando muerto. Soltaron el cuerpo, retrocedieron. Esteban cayó al suelo. Sus manos quedaron inmóviles. Pero en el marco de la puerta quedaron las marcas. 10 surcos profundos donde los dedos se habían clavado en la madera sólida. El padre Domingo tomó una decisión. Esto no era natural. Esto no era médico, esto era otra cosa. Necesitaba ayuda. Ayuda que solo la iglesia podía proporcionar. Esa tarde contactó al obispado. Explicó la situación. Pidió permiso para realizar un exorcismo. Null personaos de la casa misma. El obispo, Monseñor Tadeo Villar, era conservador incluso para los estándares de 1950. Pero también era español. Había crecido con historias, conocía Ávila, sabía que hay lugares en Castilla donde lo antiguo nunca se fue realmente. Llegó 2 días después con 2 sacerdotes más. Traían agua bendita del propio Jordán, crucifijos de plata maciza, reliquias de santos, el arsenal completo de la iglesia contra el mal. Entraron en la casa al atardecer del 19 de marzo. La familia Montero seguía en el comedor, sin cambios, sin deterioro, simplemente allí. El obispo ordenó que nadie los tocara. Primero la casa, después los ocupantes. Comenzaron por las habitaciones superiores. El ritual de exorcismo de lugares es antiguo, más antiguo que muchos textos que la iglesia admite oficialmente. Palabras en latín que pocos entienden, gestos que vienen de épocas donde el cristianismo todavía competía con creencias más oscuras. La primera habitación transcurrió sin incidentes, la segunda también. En la tercera, la del matrimonio Montero, el aire cambió, se volvió más frío. No gradualmente, de repente, como si alguien hubiera abierto una puerta a un lugar donde el frío es absoluto. El padre Domingo sintió el cambio. El obispo también intensificaron las oraciones. El agua bendita fue rociada generosamente. Y entonces escucharon la risa. No era humana, no venía de ningún lugar específico, venía de todas partes, de las paredes, del techo, del suelo. Una risa grave, gutural, que no expresaba alegría sino burla. Burla hacia ellos, hacia sus oraciones, hacia su fe. El crucifijo del obispo
se calentó. No metafóricamente, realmente se calentó. Monseñor Villar gritó y lo soltó. El crucifijo cayó al suelo. La plata maciza había dejado una quemadura en forma de cruz en su palma. Los 3 sacerdotes retrocedieron al pasillo. Necesitaban reagruparse, a reconsiderar. Esto era más fuerte de lo esperado. Mucho más fuerte. Bajaron al comedor. La familia seguía allí, pero algo había cambiado. Los 5 tenían los ojos cerrados ahora. El padre Domingo habría jurado que estaban abiertos cuando entraron. Los habría jurado sobre su alma. Se acercó a Esteban. En el nombre del Padre, a nada del Hijo. Los labios de Esteban se movieron, un susurro apenas audible. El padre se inclinó para escuchar, y entonces Esteban habló. Su voz era la suya, pero las palabras no nos pueden salvar, Padre. Nosotros somos de la casa ahora, y la casa es de él. Los ojos de Esteban se abrieron, pero no eran sus ojos. Eran negros, completamente negros. Sin iris sin blanco, solo oscuridad profunda que parecía extenderse más allá de las cuencas, más allá del cráneo, hacia un vacío que no debería existir dentro de un ser humano. El padre Domingo retrocedió. Tropezó con una silla, cayó. El obispo lo ayudó a levantarse. Los 3 salieron de la casa rápido, sin correr, pero sin detenerse. Cruzaron el umbral y no miraron atrás hasta estar en medio de la calle. Esa noche, el obispo redactó un informe al Vaticano. En él describió lo ocurrido, sin adornos, sin exageraciones. Simplemente los hechos. Al final añadió una recomendación: celer la casa, no bendecirla, no exorcizarla, sellarla, cerrar las puertas, tapiar las ventanas y no dejar que nadie vuelva a entrar nunca. Porque algunos lugares, escribió, no están poseídos. Algunos lugares son puertas, y lo que espera del otro lado no es algo que la fe pueda derrotar. Evita. Los archivos diocesanos de Ávila contienen un documento que no está catalogado, está archivado, bajo asuntos cerrados, menos no consultar. Es un expediente de 120 páginas escrito entre 1950 y 1951 su título: Investigación sobre los orígenes del inmueble de la calle del Tostado 14. El obispo Villar no aceptó la derrota. Después de su encuentro con lo que habitaba en esa casa, entendió que no podía combatirlo sin comprender primero que era no lo que parecía, que era realmente. Asignó la investigación al padre Anselmo García, un jesuita de 68 años, especialista en historia eclesiástica y, aunque nunca lo admitió públicamente, en demonología. El padre Anselmo pasó 8 meses investigando. Su informe nunca se hizo público, pero existe. Los primeros hallazgos fueron mundanos: registros de propiedad, escrituras, planos, todo normal hasta 1891. Pero, al profundizar en los registros anteriores, el padre encontró algo inquietante. El terreno donde se construyó la casa había permanecido vacío durante 130 años. No porque nadie lo quisiera, porque estaba prohibido construir allí. La prohibición databa de 1761. No había documento oficial que la estableciera. Simplemente existía un acuerdo tácito entre las autoridades municipales y la iglesia. El terreno debía permanecer vacío, sin edificaciones, sin uso. ¿Por qué? El padre Anselmo encontró la respuesta en los archivos de la Inquisición. En 1759, la Santa Inquisición investigó un caso en Ávila. No era inusual. La Inquisición investigaba muchas cosas en esa época, pero este caso
era diferente. No se trataba de herejía común, se trataba de pactos. Un comerciante llamado Isidoro Robledo fue acusado de traficar con fuerzas oscuras para obtener beneficios comerciales. Los testimonios eran consistentes. Robledo había prosperado inexplicablemente. Competidores quebraban. Sus envíos siempre llegaban a tiempo, mientras otros se perdían. Su ganado nunca enfermaba mientras las epidemias arrasaban rebaños vecinos. Payú, torturado, Robledo confesó, pero su confesión no fue la esperada. No habló de rituales en cementerios ni de invocar demonios menores. Habló de algo más antiguo. Habló de un pacto que no había hecho él, sino sus antepasados. Un pacto de sangre establecido generaciones atrás. Los detalles eran fragmentarios. La Inquisición quemó muchos documentos después del proceso, pero el padre Anselmo encontró referencias cruzadas. El pacto involucraba un lugar, un terreno específico en Ávila y una condición: quien construyera allí, quien viviera allí, pertenecería al pacto, a no por elección, por presencia. Robledo fue quemado en la hoguera en 1760. Pero antes de morir, según el testimonio del confesor que estuvo con él hasta el final, dijo algo extraño. No fue una súplica de perdón, fue una advertencia. El pacto no muere conmigo, está en la tierra, y la tierra siempre tendrá hambre. El terreno fue bendecido, Anse plantó una cruz. Se prohibió su uso. Durante 130 años, la prohibición se respetó. Pero en 1891, Urbano Salazar, un hombre de Madrid sin conocimiento de la historia local, compró el terreno a un precio sospechosamente bajo y construyó su casa. El padre Anselmo encontró más. Buscó en registros civiles, obituarios, testimonios. Descubrió que todos los que habían muerto en esa casa compartían algo. Todos habían intentado abandonarla permanentemente. No los que vivieron allí y luego se mudaron tranquilamente, no han solo los que intentaron huir, solo los que querían romper el vínculo. Era como si la casa o lo que habitaba en ella no le importara que la gente viviera allí temporalmente, pero no toleraba el abandono, no aceptaba el rechazo. En su informe, el padre Anselmo propuso una teoría. La casao era un ancla, un punto de contacto entre dos realidades, y el pacto antiguo había establecido una regla simple: quien entrara con intención de quedarse, quedaba atado, y lo atado no podía ser liberado, solo podía ser reclamado. ¿Reclamado por qué? El padre no lo especificó. Usó términos teológicos complejos. Habló de presencias infernales de alto orden. Habló de pactos que trascienden generaciones, pero en sus notas privadas, encontradas después de su muerte en 1967, fue más directo. Escribió una sola línea al final de sus apuntes sobre la casa. No. Es un demonio que posee el lugar. Es el lugar mismo que se ha vuelto demoníaco. El obispo Villar leyó el informe completo. Consultó con Roman. La respuesta fue clara, pero extraoficial. No había ritual de exorcismo para esto. No había forma de consagrar un lugar que había sido corrompido en su esencia misma. La recomendación: aislamiento permanente. En noviembre de 1950, la casa fue oficialmente clausurada. No se anunció públicamente. Simplemente se cerró. Las puertas fueron selladas, las ventanas tapiadas. El ayuntamiento emitió una orden silenciosa. El edificio no debía ser derribado ni modificado, solo dejado en paz, pero quedaba un problema. La familia Montero seguía dentro. El 3 de diciembre de 1950, un equipo médico y religioso hizo un último intento de extraer los cuerpos. Entraron con camillas, equipos de reanimación y 3
sacerdotes. Lo que encontraron desafió toda lógica. Los 5 miembros de la familia seguían sentados en el comedor. Llevaban 9 meses allí. Ningún cuerpo humano puede permanecer sin descomposición tanto tiempo. Pero ellos no estaban descompuestos. No estaban preservados artificialmente. Simplemente estaban como si el tiempo dentro de esa casa hubiera dejado de fluir normalmente. Intentaron mover a Esteban nuevamente. Esta vez usaron más fuerza. 4 hombres lo levantaron de la silla. Empezaron a sacarlo del comedor. Llegaron al pasillo, casi a la puerta principal. Y entonces Esteban abrió los ojos. No gritó. No luchó. Solo abrió los ojos y miró directamente al hombre que lo sostenía. En voz baja, casi tierna, dijo: no puedo, Irma, no me dejan. Pero tú sí puedes. Vete ahora, antes de que la casa te note. El hombre que lo sostenía era el doctor Alcázar, un hombre de ciencia, un escéptico. Pero algo en esos ojos, algo en esa voz, lo quebró. Soltó el cuerpo, otros 3 también. Esteban cayó al suelo. Sus ojos se cerraron nuevamente. Salieron los 6, sin hablar, sin mirar atrás. Cruzaron el umbral y sintieron el cambio inmediato de temperatura. El peso que no sabían que estaban cargando se levantó de sus hombros. La puerta fue sellada desde fuera, con tablas con clavos y con una bendición final que todos sabían que no serviría de nada. Dentro de la casa, en el comedor, los Montero permanecieron sentados en silencio, esperando algo que nunca llegaría, o quizás ya había llegado y simplemente no podían darse cuenta, porque en esa casa, en ese lugar maldito, el tiempo no fluía como debía. La realidad no se comportaba como debía, y las almas atrapadas allí no estaban muertas ni vivas. Estaban en un estado intermedio, un limbo personal, una eternidad de segundos que se repetían sin final. Y lo peor, lo verdaderamente aterrador, es que podían sentirlo. El doctor Fermín Alcázar juró hasta su muerte que cuando Esteban le habló, había lágrimas en sus ojos, lágrimas silenciosas de alguien que comprende que su tortura no terminará nunca, porque el diablo no necesita llamas ni torturadores. A veces, el infierno es simplemente un lugar del que no puede salir, y una eternidad consciente de estar atrapado. El 14 de diciembre de 1950, la calle del Tostado amaneció cubierta de escarcha. No era extraño para un invierno en Ávila, pero la escarcha solo cubría un edificio, el número 14, como si el frío emanara de la casa misma. Los vecinos lo notaron. Algunos se persignaron, otros simplemente miraron y siguieron caminando. Ya nadie hablaba de la casa. Era mejor así. Pero todos la sentían, sobre todo de noche, una presencia que vigilaba desde las ventanas tapiadas. El 20 de diciembre, un niño del número 12, Julián Serrano, de 9 años, llegó corriendo a su casa, gritando. Le contó a su madre que había visto movimiento en las ventanas de la casa sellada, sombras que se movían detrás de las tablas. Su madre le dijo que eran imaginaciones, pero esa noche ella también miró y también vio. No eran sombras normales, no seguían los patrones de la luz y oscuridad. Se movían con voluntad propia, como si alguien caminara dentro de la casa recorriendo las habitaciones. Una y otra vez el mismo patrón, como un prisionero que mide su celda incesantemente. El 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, varios vecinos reportaron haber escuchado llantos de niños provenientes de la casa. No gritos, llantos, suaves,
tan persistentes, como si alguien llorara sin consuelo durante horas. Las autoridades no investigaron. ¿Qué iban a encontrar? La casa estaba sellada. Nadie podía entrar o salir. El padre Domingo visitó el lugar el 2 de enero de 1951. No entró, solo se quedó parado frente a la puerta principal. Ann rezó. Ann después escribió en su diario: Ann, los he condenado, intenté salvarlos y los condené a algo peor que la muerte. Que Dios me perdone, porque yo no puedo perdonarme. En marzo de 1951, exactamente un año después de que los Montero intentaran salir, sucedió algo que nadie esperaba. La puerta principal de la casa se abrió, no violentamente, no misteriosamente, durante la noche. Se abrió al mediodía, como si alguien desde dentro hubiera descorrido el pestillo, quitado las tablas y simplemente abierto. El sargento Moreno fue alertado. Llegó con 3 hombres armados. No sabían con qué se encontrarían. Esperaban lo peor. La casa estaba vacía. Las habitaciones, el comedor, todos los espacios, completamente vacíos. No había cuerpos. No había muebles. No había rastro de que alguien hubiera vivido allí alguna vez. Las paredes estaban desnudas e o piso limpio. Era como si la casa nunca hubiera sido habitada. Pero en el comedor, en el centro exacto de la habitación, había algo en 5 sillas, dispuestas alrededor de un espacio donde debería haber una mesa, pero no la había. Y en cada silla, una marca, una depresión en el asiento, como si alguien hubiera estado sentado allí durante tanto tiempo que su peso hubiera deformado la madera. El sargento ordenó retirar las sillas, documentar todo y volver a sellar la casa a más fuerte, esta vez con ladrillos, tapiando completamente puertas y ventanas. Pero antes de que pudieran terminar, uno de los guardias que estaba en el piso superior gritó. Los demás subieron corriendo. El hombre estaba en el dormitorio principal, señalando una pared. Allí, escrito con algo que parecía hollín, pero que no se desprendía al tocarlo, había un mensaje, no en espao, no en latín. El padre Domingo fue llamado para traducirlo. Tardó horas en consultar textos antiguos. Finalmente, lo logró. Ann era arameo, un dialecto antiguo. El mensaje decía: anclo que se ata en la tierra, se ata en todas partes. Lo que se da una vez, se da para siempre. Los que son de la casa, son de la casa eternamente. Debajo había 5 nombres: Esteban Montero, Carmen Montero, Ann Rafael Montero, Lucía Montero, Ann Miguel Montero, y debajo de los nombres, un 6º espacio en blanco en esperando on. La casa fue sellada definitivamente. El ayuntamiento puso guardias las primeras semanas. Luego los retiró. No era necesario. Nadie quería acercarse. Durante los años siguientes hubo reportes esporádicos. En 1953, un borracho intentó entrar. Decía que había escuchado voces que lo llamaban. Lo encontraron a la mañana siguiente sentado frente a la puerta, catatónico. Nunca volvió a hablar. En 1961, unos adolescentes rompieron una ventana tapiada por curiosidad. Miraron dentro, salieron corriendo. Uno de ellos, Carlos Blanco, describió lo que vio en la casa. Estaba vacía, pero en el centro del comedor había alguien sentado. No podía ver quién era porque estaba de espaldas. Pero sé que nos vio. Sé que giró la cabeza, aunque no pudiera verle el rostro. Y supe que si entrábamos, nos sentaríamos también y nunca nos levantaríamos. En 1975, el ayuntamiento consideró demoler la casa. Era un
problema. Un espacio muerto en medio de una calle que estaba siendo modernizada. Contrataron una empresa de demolición. Los trabajadores llegaron con maquinaria pesada. El capataz entró a inspeccionar la estructura antes de comenzar. Salió 5 minutos después, pálido, sudando. Dijo que no, que bajo ningún concepto, que pagaría él mismo la multa por romper el contrato, pero que no iba a tocar esa casa. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo: hay 5 personas sentadas ahí, dentro. Y me miraron y supe que si empezaba a demoler, ellos saldrían. Y no sé qué son, pero no son personas. La demolición fue cancelada. La casa permaneció. En 1983, un equipo de televisión pidió permiso para grabar un reportaje anegado. En 1992, unos paranormales extranjeros ofrecieron dinero por investigar el lugar anegado. En 2007, un periódico de Madrid intentó hacer un artículo. El ayuntamiento amenazó con acciones legales. La casa del número 14, en la calle del Tostado, se convirtió en lo que siempre había sido un secreto. Un secreto que todos en Ávila conocen, pero nadie discute. Porque discutirlo le da poder. Porque hablar de ello es reconocer que existe. Y reconocer que existe es aceptar que hay cosas en este mundo que no deberían ser posibles. Los archivos oficiales dicen que la familia Montero se mudó a Salamanca en marzo de 1950. Sus registros civiles fueron transferidos. Oficialmente, siguen vivos en algún lugar. Oficialmente, simplemente dejaron de existir en los registros de Ávila. Pero los que saben, los que realmente saben, te dirán la verdad. La familia Montero nunca salió de esa casa. Nunca salieron del comedor. Siguen allí, sentados, esperando que nadie lo sabe con certeza. Pero el padre Anselmo, en sus últimos escritos, propuso una teoría. No están esperando ser liberados, están esperando que la casa necesite más porque los pactos de sangre requieren renovación, y una casa que atrapa almas necesita alimentarse. Y ese sexto nombre en la pared, ese espacio en blanco que espera ser llenado, no está vacío por casualidad. Está vacío porque la casa sabe que tarde o temprano alguien más entrará. Alguien más intentará salir. Y entonces el pacto continuará. Porque el diablo no necesita templos grandiosos ni adoración masiva. A veces le basta con una casa. Una casa en una calle tranquila de una ciudad antigua. Una casa que espera paciente, eterna. Y lo más aterrador no es que la casa exista, es que sigue ahí. La calle del Tostado en Ávila es una calle normal. Turistas pasan por ella sin saber. Niños juegan en las proximidades. La vida continúa como siempre, pero el número 14 permanece entapiado, silencioso, esperando. A los registros oficiales no hablan de lo que sucedió. La iglesia no comenta. El ayuntamiento desvía las preguntas. Es más fácil así. Es más seguro así. Pero si caminas por esa calle al anochecer, si prestas atención, puedes sentirlo. Un frío que no viene del clima. Una presión que no viene del aire. La sensación de ser observado desde ventanas que no deberían poder ver. Y si eres lo suficientemente imprudente, lo suficientemente curioso, como para acercarte a la puerta tapiada y presionar tu oído contra la madera, algunos dicen que puedes escuchar algo, no voces, no gritos, solo un sonido repetitivo, como el roce de ropa contra una silla de madera, el sonido de alguien sentado inmóvil durante décadas. La casa sigue en pie
porque derribarla sería admitir que existe. Y admitir que existe es darle poder. Es reconocer que el mal no siempre necesita demonios con cuernos y fuego. A veces el mal es simplemente un lugar que no suelta lo que atrapa. Los descendientes de los vecinos que vivieron aquellos días ya son abuelos. Cuentan las historias en voz baja a sus nietos. Les advierten a nunca te acerques al número 14. Si un día las tablas caen, si la puerta se abre a no entres, no importa lo que escuches dentro, no importa si reconoces las voces, porque algunos lugares no son solo lugares, son prisiones, son trampas, son puertas a algo que debería permanecer cerrado. Y la casa del número 14 en la calle del Tostado no es una casa abandonada, es una casa habitada por 5 almas que no pueden morir, por un pacto que no puede romperse, por una oscuridad que espera pacientemente el próximo nombre para añadir a su lista. Si alguna vez visitas Ávila, camina por sus murallas antiguas, admira sus iglesias medievales, disfruta su historia, pero cuando pases por la calle del Tostado, no mires demasiado tiempo al número 14. No te detengas frente a él y sobre todo, no importa cuán curioso estés, no intentes entrar, porque la casa que el diablo no permite abandonar sigue esperando y tiene espacio para uno